Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, que nos encontramos aquí para adorar a nuestro Señor Jesucristo y para recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ahorita vamos a tener lo que es el mensaje. Pero me acordaba hoy en la mañana tuvieron versículos de memoria, ¿no? Hoy en la mañana a las 11:15 y Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. El día de hoy vamos a hablar acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 19, vamos a estar estudiando de los versículos 28 al 44, acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahí en Lucas capítulo 19, de los versículos 28 al 44. En la mañana, no sé por qué, cuando estaba viendo eso, los ministerios, así, antes de comenzar el culto, me acordé que yo tenía la predicación y me entró un nervio. Pero es que sí, cuando uno sabe la responsabilidad tan grande, ¿no? De compartir la palabra, esperamos que siempre sea de edificación y que seamos fieles a su palabra. En Lucas capítulo 19, comenzando el versículo 28, si ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, hablando de Jesús. Ahora, cuando dice ahí, vea, subiendo a Jerusalén, era porque el camino de Jericó a Jerusalén, vea, es una cuesta inclinada y se eleva como unos 1000 metros de lo que es Jericó a Jerusalén, a lo largo de unos 27 kilómetros. Entonces, así, una cuesta para arriba. Entonces, subiendo a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén se encuentra sobre el monte Sión. El versículo 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania. ¿Se acuerdan ustedes de Betania? Como hay varias ocasiones que se menciona en la Biblia, diferentes historias sucedieron ahí en Betania. Y pues Betania, ¿verdad?, es de donde son Lázaro, Marta y María, que son ahí de Betania. Y se menciona en Juan capítulo 11, versículo 1, se menciona, ¿verdad?, que era la aldea de ellos. Es más, ¿verdad?, también según el Evangelio de Juan, cuando habla acerca de esta historia de la entrada triunfal a Jerusalén, antes de eso se menciona que era cuando había resucitado a Lázaro. Cuando había resucitado a Lázaro antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, vean, ahí ya están pasando por el monte de los Olivos, dice que está cerca de Betfagé y Betania. Ustedes pueden ver tal vez es ahí en sus Biblias atrás tienen mapas, y a veces ponen ahí donde se encuentra Jerusalén y donde se encuentra Betania, y ustedes pueden ver si es que sus Biblias tienen también como la muestra como de cerritos o de montes, y usted puede ver cómo es ahí también el lugar. Pero aquí, continuando aquí con este versículo, al final del versículo 29, cuando dice: aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, dice, al monte que se llamaba de los Olivos, que es otro lugar que es muy, muy conocido. Es el huerto de Getsemaní, el lugar donde están los olivos. Dice, envió 2 de sus discípulos. Versículo 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado. Dice, ¿qué es un pollino? Es un pollo chiquito. No, vea, un pollino, vea, un burrito, vea. Dice, un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Fíjense, hermanos, el solamente hecho de que él sepa todas estas cosas da a entender, ¿verdad?, está confirmando de que él es parte de la deidad, de que él no es un ser humano así como nosotros, ¿verdad?, sino que él es parte de la deidad. Él sabe todas estas cosas sin tener que verlas. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que estaba cumpliendo una profecía. Cuando dicen Zacarías 9:9, si quieren ir conmigo, está Zacarías y luego Malaquías. Entonces el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Aquí tenemos un Zacarías o no? No me acuerdo si hay un hermano que se llama Zacarías. Pero Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ahí pueden ver, ahí él iba por cumplir esta profecía. Entonces podemos ver que él sabía dónde iba a venir el pollino y todo. Y vienen más indicaciones en el versículo 31, ahí en Lucas 19:31. Dice, y si alguien nos preguntare,
¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Así de simple, ¿no? Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Así claro, ¿verdad? Entonces, hermanos, comparándonos al pollino, ¿verdad? Comparándonos al burrito, ya sabemos que Dios no necesita a nadie, sino que nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero cuando Él dice: el Señor te necesita, el Señor te está haciendo un llamado. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Es responder. Y puede ya sea responder en obediencia o en desobediencia. O sea, a final de cuentas es voluntario. Pero entonces uno tiene que decidir. Y obviamente cuando el Señor está llamando, ¿verdad? Cuando está el Señor llamando a tu puerta, como dice ahí en Apocalipsis, pues es porque quiere entrar, ¿verdad? Y cenar contigo y tú con Él, ¿verdad? Y que tú seas salvo. Entonces es bien importante, ¿verdad? Entonces el Señor te necesita. Es un llamado a la obediencia. Ahora, obviamente nosotros deberíamos ser más obedientes que un asno, ¿verdad? Porque somos seres razonables, y también el salmista nos exhorta a que no seamos, ¿verdad? Como el mulo. Ahí en Salmos 32:9, se oye muy feo, ¿verdad? Pero como el hermano comparándonos con pollino, con burrito, con asno, con mulo. No, pero fíjense, Salmo 32:9 dice que no seamos, ¿verdad?, como esos animales. Dice Salmos 32:9. Si no sabe dónde está Salmos, necesita leer más su Biblia, ¿no es cierto? Está en medio, exactamente en medio. Claro, eso sin pensar que tiene concordancia. Está por en medio. Salmos 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo. ¿De qué manera? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, pero lo peor, hermanos, no es eso, sino que es cuando nuestra desobediencia es peor que un asno. Ahí fíjense lo que dice Isaías 1:3. Isaías 1:3. Ahí se dice, va más para adelantito. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Entonces, Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces ahí, como estábamos hablando de que como de comparación, nosotros debemos ser mejor. Hay otros que apenas con cabestro, entonces viene. Y otros dicen, no, a veces hasta son peores que un mulo. Entonces es por eso que es bien importante que leamos su palabra, para que tengamos conocimiento de la voluntad de Dios. Es bien importante, ¿verdad?, que no seamos ya como el mulo sin entendimiento, sino que reconozcamos que Jesús es nuestro Señor. Dicen, si hasta el animal puede saber quién es su Señor. Dice, pero Israel anda sin entendimiento, dice, no conociendo su Señor. Entonces es bien importante que nosotros reconozcamos quién es nuestro Señor, quién es nuestro amo, quién es nuestro dueño, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Pero si no lo reconocemos, ¿verdad?, somos peor que un asno, ¿verdad? Porque el asno por lo menos sabe reconocer a su Señor. Ahora, entonces otra vez, comparándonos al pollino, ¿verdad?, cuando Jesús dice, el Señor te necesita, entonces estemos dispuestos, ¿verdad?, a responder con obediencia, ¿verdad?, dispuestos a obedecer, ¿verdad?, al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 35, continuando ahí en Lucas 19, continuando con la historia, dice el versículo 35: y lo trajeron a Jesús, ¿qué cosa? El pollino. Si lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ahora, tanto en el Evangelio de Mateo y Marcos, donde también se menciona esta historia, mencionan que también cortaban ramas de los árboles. Cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino. Ahora, esa costumbre de andar cubriendo el camino, ¿verdad?, ya sea con ropa, con mantos, ¿verdad?, con lo que sea, es como para entender, mira, porque, esta tierra ni siquiera es digna, ¿verdad?, de que pase, ¿verdad?, esta persona, de la nobleza, o así. Entonces eso normalmente era para distinguir a la persona que venía. Eso, por ejemplo, cuando se hacen las bodas, ¿y qué es lo que se pone en medio?
una alfombrita, ¿verdad? Por donde nada más pase ella, ¿verdad? Porque mientras pasan los demás, bueno, según la canción que sea, y la marcha nupcial, creo que no la atiné. Y después de eso, hay unos que lo desenrollan, ¿verdad? Después de que ya pasan todos, ¿verdad? Ya lo extienden, ¿verdad? Ahora sí, que pase la novia, así como que no toque, ¿verdad? Que no toque. La tierra. Entonces en este caso se lo hacen a Jesús reconociendo, vea, que Él es el Mesías, que Él, vea, o sea, ni siquiera nuestra tierra es digna, vea, de que sus pies, vea, pasen por ahí. Y entonces es bien bonito esto. Entonces es una costumbre que se hacía. Entonces, como les digo, aquí menciona los mantos. En Mateo y Marcos se menciona que también cortaban las ramas de los árboles. Digo, si no tenían, pues órale, pues por lo menos eso. Y luego en Juan 12:13 dice, Juan 12:13, hablando de la misma historia, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces ustedes pueden ver cómo ellos estaban con esas acciones reconociendo que Él era el Rey de Israel. Bien bonito. Ahora, continuando ahí en Lucas capítulo 19, el versículo 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahora, y fíjense que entre las maravillas que habían visto y en el cual también testificaban de esas maravillas, era, ¿qué es lo que dijimos, ¿verdad? Que había sucedido antes, según ahí el Evangelio de Juan? La resurrección de Lázaro. Entonces también las personas venían de esos lugares y estaban así diciéndole a las personas, no nada más alabando al Señor, sino también testificando de esa resurrección, de esos milagros que ellos mismos habían visto, y se lo decían a las otras personas que estaban ahí en Jerusalén. Ahora, uno puede ver más acerca de esto si vamos a Juan capítulo 12, versículo 17 y 18. Juan capítulo 12, versículo 17 y 18. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, ¿verdad? Entonces, continuando ahí en Lucas capítulo 19, el versículo de 38, acuérdense que ahí en lo que es Juan, ahí menciona que lo que ellos decían era, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Se acuerdan que acabamos de entonar, ¿verdad?, la alabanza, ¿verdad? Oh, Hosana, ¿verdad? Entonces aquí uno puede ver que está, dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Otro de los evangelios menciona, ¿verdad?, el Hijo de David, ¿verdad? También lo menciona así. Entonces, aquí en esta ocasión, en el Lucas 19:38, aquí lo menciona de esta manera. Dice Lucas 19:38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se acuerdan del pasaje donde se menciona también gloria en las alturas? Menciona en Lucas, vea, que fue lo que los ángeles dijeron, vea. Ellos dijeron paz en la tierra y gloria en las alturas. Ellos dicen, vea, paz en el cielo y gloria en las alturas, porque saben, están dando a entender de dónde viene esa paz. Y como cuando uno le recibe a Jesús, uno está recibiendo esa paz. Es una de las cosas que se le menciona al Evangelio, es el Evangelio de la paz. Y también Pablo, cuando él dice en una de sus epístolas, dice, mira, lo que oyeron, lo que visteis, lo que aprendisteis de mí, eso hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces eso de la paz es bien importante, pero la paz se obtiene teniendo a Dios, ¿verdad? Y si uno no está con Dios, entonces no va a tener paz. O sea, no importa cuánto usted la busque, siempre va a ser una paz temporal, ¿no? Hay unas personas que buscan paz, ¿de qué manera? Pues comenzando desde la mañana, que no tenga un timbre de esos, una alarma de esas, despertador, que, ya se da cuenta que, bueno, si ustedes tienen ese tipo de despertador, luego le crispan los nervios, ¿no? Así como que, el corazón, ¿verdad?, como que se me alza, ¿verdad?
Otros no, otros se levantan porque como no escuchan la alarma, entonces lo que reciben es un sopapo de la mano de su cónyuge. ¡Pah! Apaga la alarma. Y otras personas, aparte de entonces ponen musiquita, ¿no? Para que uno amanezca así con un poquito de paz. Hay una musiquita bonita, o una lluvia, vea, unas cascadas y cosas así. Otras personas, vea, los masajitos, vea. Dice, porque estoy tan estresado en todo el día, vea, con unos masajes bien ricos. Ay, todo, no, sí. Y las otras personas, no, aparte hasta toman medicamento, vea, para tener paz, porque si no, no. Y otras personas, no sé, hacen de todo y todo, vea, con tal de sentir algo de paz en su casa, vea, o le dicen a sus hijos, guarden silencio, vea. No quiero que nadie hable aquí. O el esposo le está teniendo que decir a los hijos, vea, no, guarden silencio, vea, porque mamá está dormida. Y se la despiertan, va a estar ¿qué? Enojada. No va a estar feliz. Y si ella no está feliz, nadie va a estar feliz. Entonces hacen todo tipo de cosas para estar en paz. Pero es bien importante, hermanos, la paz verdadera, como dijo Jesús, vea, mi paz os dejo, mi paz os doy, vea. Yo no la doy como el mundo la da. Él sí la da permanente, Él sí la da en serio. Entonces es bien importante, hermanos, cuando nosotros tengamos esa imagen de Dios, me refiero en el sentido de que no como otras personas, vea, que no llegan a Dios porque lo ven como un ogro, vea, lo ven como alguien espantoso, lo ven como alguien de terror y cosas así. Ahora, la palabra de Dios sí nos menciona acerca de que tenemos que tener el temor de Dios, pero ese es otro tema, vea. Pero cuando hablamos acerca del temor de Dios, el correcto, es el que nos acerca a Él. El temor de Dios incorrecto es el que nos aleja de Él. Entonces Dios, por eso una vez Moisés, cuando el pueblo estaba así con miedo, y veía el monte de ahí con fuego y con rayos y todo eso, y vino Moisés y dijo, no temáis, porque por eso ha venido Dios, para que temáis. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está eso? Entonces se refiere a eso, o sea, no temáis en el sentido de que como que ustedes piensan que Él desea cosas malas para ustedes. No, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿verdad? Planes de paz, planes buenos. Entonces el temor a Dios es un temor de respeto, como el que Jesús tenía a su Padre Celestial, el cual Él escuchó, ¿verdad?, sus ruegos, sus oraciones, levantándolo de los muertos. Dice, ¿por qué? Por su temor reverente, por su temor reverente. Entonces estamos hablando de ese temor. Entonces el temor correcto es el que nos acerca a Dios, el temor incorrecto es el que nos aleja de Él. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que Él quiere nuestra paz, ¿verdad? Y por eso es que Cristo murió por nosotros, para que entonces nosotros tuviéramos paz, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, ¿verdad?, que hubiera paz. Y dice, ¿verdad?, que no nada más así entre Dios y los hombres, sino que dice, de todo el universo que haya esa paz, entre toda potestad. Eso se menciona ya en otras citas. Pero hablando otra vez aquí en Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, entonces en el 38, vea que dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, hablando de comparaciones, hablando de comparaciones otra vez, ¿se acuerdan con qué nos estábamos comparando antes? No, cómo no se me va a olvidar, hermano, usted me comparó con un pollino. Suena mejor que burrito, ¿verdad? O suena mejor que asno, mejor que mula, ¿verdad? Bueno, no dice mula, dice mulo en la otra cita. Pero bueno, hablando de comparaciones, ya estamos comparando con el burrito, ¿verdad? Dice que nosotros debemos ser, ¿qué? Aún mejores, ¿verdad? Se lo pusieron, fíjense que el burrito, el pollino, se lo pusieron inmediatamente a disposición de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Y como nosotros tenemos que estar así de dispuestos, conocerlo, reconocer quién es nuestro Señor, y estar no nada más disponibles, sino dispuestos. O sea, luego, ¿qué es lo que necesita? ¿Verdad? Yo estoy aquí. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que cuando el Señor lo necesita, cuando escuchemos el llamado de Dios, nosotros respondamos, heme aquí, ¿verdad?, envíame a mí. Ahora, volviendo aquí al pollino, hay veces que Dios nos usa hablando de comparaciones, a veces Dios nos usa de una manera maravillosa, ¿verdad?, que ¿para qué? Para que otras personas conozcan del Señor y se conviertan. O sea, nosotros somos como instrumentos por el cual, vea, otras personas se acercan a Dios.
Y luego una vez convertidos, pues llegan a decir las personas nuevas, pues palabras que nos alientan bastante, palabras de que, oh, wow, o sea, qué bueno, mira qué vida tan bonita y todo, ¿verdad? Y, no, hombre, gracias, ¿verdad? Porque pues nos enseñas y todo eso. Pero algo que es bien importante es que cuando Dios lo usa a uno, como usó al pollino, que uno, ¿verdad?, nunca se jacte. Que uno nunca llegue a pensar, es que es por mí mismo, ¿verdad? Que, ay, hermano, qué buena lección y todo eso. Ay, hermano, no sabía eso. Y ay, ya hasta casi ni toco los pies. Digo, no toco los... No, o sea, nunca hay que jactarse, sino que uno nada más está haciendo instrumento, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues Apolos y yo, ¿verdad? Nada más somos siervos de Dios, ¿verdad? Instrumentos, ¿verdad? Por el cual ustedes han conocido a Dios. Entonces nada más somos eso. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que hagamos eso, que siempre nos acordemos, ¿verdad?, de nunca tener una actitud altanera, ni soberbia, ni nada por el estilo. Ahora, algo que sí les quería decir es de que, porque estamos en comparaciones, es de que así como, entonces tenemos que ser así en ese sentido como el burrito. ¿Ustedes creen que cuando estaban todos ya alabando al Señor y hosana al que viene y todo eso, ¿a poco ustedes creen que el burrito? No, él sabía que para quiénes eran las alabanzas, ¿verdad? Entonces igualmente cuando usted vea, escuche alabanzas, palabras de aliento y todo eso, ¿verdad?, recuerde a quién están alabando, ¿verdad? Es el que está por encima de uno, ¿verdad? No uno, ¿verdad?, por encima de uno. Es el que es gracias, como el apóstol Pablo, aún cuando él decía, mira, yo he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él decía, entonces bien importante reconocer de quién es todo, ¿verdad?, toda la gloria. Entonces tú no ves al pollino creyéndose, ¿verdad? Los que están alabando, ¿verdad?, es al Señor, no a él. Él simplemente está sirviendo a su Señor, ¿verdad?, de quien es digno toda alabanza y toda gloria y majestad. Ahora, continuando ahí en el versículo 39, Lucas 19:39, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, ¿ya? Porque eran los discípulos los que estaban alabando al Señor. Ahora, ¿por qué querían que los reprendiera? Porque los fariseos creían o no creían en Jesús. No creían, ¿verdad? Ellos no creían, a pesar de que ellos se sabían lo que era el Antiguo Testamento, las leyes, era pero tremendo, ¿no? En cuanto al conocimiento que tenían, y ellos creían pues hacer tal y cual todo, ¿verdad?, lo que venía ahí. Ellos no creían en que Jesús era el Mesías. Entonces imagínense, si usted ve a una persona, así como nosotros, y de repente que alguien le esté alabando de una manera que uno dice, ah, caray, o sea, no, mira, pues, ¿qué se cree? O sea, este es Dios o algo así. Entonces uno le diría al hermano, ¿por qué te dejas que se anden inclinando ante ti, ¿verdad? O que se anden ahí postrando, ¿verdad? O ¿por qué, verdad? Entonces uno le reprende a la persona que está recibiendo la adoración. O sea, no nada más se le reprende a la persona que está haciendo una adoración incorrecta, sino a la que también la está recibiendo. Entonces uno puede ver aquí, en el caso de Jesús, él sí estaba recibiendo la adoración correctamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando una vez dijo, ¿verdad?, ustedes me llamáis Señor, y decís bien, porque lo soy. Entonces es bien importante. En el caso de él estaba recibiendo la oración que definitivamente él se merecía, porque él sí, ¿verdad?, él venía, ¿verdad?, como hijo de David, como el rey de Israel, ¿verdad?, como rey de reyes, como él venía, ¿verdad?, como de parte del Señor, como dice también la profecía. Entonces en este caso, entonces esto nota la incredulidad de los fariseos. Los fariseos no creían que él era el rey de Israel, que él era el Mesías. Entonces por eso le dicen a él, reprende a tus discípulos. Pero ¿qué dice él? En el versículo 40, él, hablando de Jesús, respondiendo les dijo, os digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. O sea, wow, o sea que sí, él está dando a entender, él queda bien claro que esa adoración le pertenece al Mesías, al Hijo de Dios y todo eso. ¿Y qué le está él diciendo? Es que sí lo soy. Y que si ellos callaran, las piedras clamarían. En el Antiguo Testamento hay varias citas, no las traigo aquí, pero hay varias citas donde se nos menciona acerca de la creación, que los árboles, que el mar, que todo eso, alabando al Señor. Acuérdense cómo en el Nuevo Testamento, cuando él hacía milagros, por ejemplo, cuando estaba la tormenta grande y todo eso, y todos, ay, Señor, ayúdanos que perecemos, ¿verdad? Y luego, le digo, ay, cómo tienen poca fe, ¿verdad? Pero ¿qué hizo?
paró, ¿verdad? Lo que es la tormenta y todo eso, y se hizo grande bonanza. Y dijeron, wow, ¿quién es Él? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Ya? Cosas que no tienen espíritu, que no tienen alma. Y nosotros que sí lo tenemos, que nosotros sí fuimos hechos y somos hechos a imagen de Dios, para tener una relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. A veces ni siquiera queremos obedecerle. Pero no, ¿cómo es posible que las cosas inanimadas, vea, ellas sí sean más obedientes que uno? Entonces no, nosotros tenemos que reconocerlo como nuestro Señor. Y si Él dice para acá, y si Él dice para allá, ¿verdad? Y así sin chistar. Entonces es bien importante, vea, ver aquí cómo en este caso dice, si esos cayeran, las piedras clamarían. Entonces, hermanos, vean, no dejemos que las piedras clamen por nosotros, vean. Ese sería el día más triste de nunca, de siempre. Que de repente las piedras empiezan a clamar. ¿Por qué? Porque nosotros no estemos clamando. Entonces, muchas personas, vean, algo que sí quiero mencionarles es de que nosotros tenemos que reconocer, vea, y clamar a nuestro Señor Jesús. Pero, lamentablemente, muchas personas solo siguen a Jesús por conveniencia. Y el Señor lo sabía, y por eso después va a decir lo que ahí está en las Escrituras, en este mismo pasaje. Es decir, estas personas dicen, mientras me vaya bien, mientras las cosas sucedan como yo quiero, mientras Dios me haga los milagritos que yo le pido, mientras eso, vea, lo sigo, vea. Si no, no. Así, o sea, tienen una actitud como que si ellos fueran Aladino y Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, en que tienen las cosas al revés. O sea, ¿quién es el siervo y quién es el amo? En este caso, nosotros somos los siervos y Dios es el amo. Él, entonces las cosas se hacen como Él dice. Otra vez recordando que Él, es algo que me gusta mucho, cuando usted se preocupe mucho, piense, mira, Dios, hablándole al cristiano, Dios por un lado, Él es todopoderoso. Todopoderoso. Por un lado, es mi Padre Celestial. Y Él como Padre Celestial, Él me ama a mí más que ningún padre puede amar a su hijo. O sea, Él, hasta todos los papás juntos, vea, ni así, ¿verdad? O sea, el amor de Él es más grande que eso. ¿Se acuerdan que como el amor de Él es más grande, más alto, más ancho y todo? O sea, no lo podemos comprender. Es grandísimo. Entonces, cuando hay una preocupación, recuerde, vea, Dios es, por un lado, es todopoderoso. Y por otro lado, Él es mi Padre que me ama bastante. Y se le quita a uno la preocupación, ¿verdad? Bueno, a veces uno se preocupa, pero porque uno es el que anda haciendo cosas malas. Entonces no, uno tiene que seguirlo a Él, ¿verdad? Si quiere que le vaya bien y todo eso, sígalo a Él, ¿verdad? Como dice, si alguien quiere ver la paz, ¿qué dice? Pues búsquela, síguela, ¿verdad? Entonces, bien importante que nosotros también lo busquemos siempre en Dios, ¿verdad? No en nadie más, no en nada más, sino en Dios, solamente en Dios. Nunca reemplazcamos a Dios por alguien más o por algo más. Les digo esto porque, hablando de una ilustración verdadera, por ejemplo, hay veces personas que llegan, que están en la iglesia siempre, y de repente se enamoran. Se enamoran, no significa que cuando yo me enamoré le hice así, ¿verdad? Es que me está calando la luz, sí, no, así, ¿verdad? O mariposas en el estómago. No, pues yo necesitaba muchas mariposas así para que llene mi estómago. Entonces, ¿qué pasa? Enamorando y todos, y de repente están enamorados, pero con alguien que no los acerca a Dios, sino que los aleja. O uno es el que anda alejando a la otra persona. La cosa es de que llega a pasar esto, que hay fieles en la iglesia y todo, y hasta pueden ser que hasta los dos eran de la iglesia. Y de repente se casan, la luna de miel, y como que se perdieron. Sí, como que yo creo que fueron a un lugar, vean, a una playa que ni conocían y no han regresado desde que se casaron. Y me dice, ¿qué pasó? Pues es que como que reemplazaron a Dios, ¿verdad? Se enamoraron tanto de la otra persona que pusieron a Dios en segundo lugar. ¿Se acuerdan en Efesios, que dice que tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor? Nosotros como cristianos siempre hay que acordar, nuestro primer amor es Dios, ¿verdad? Y todos están en segundo lugar.
Dice que están en segundo lugar todo lo demás, hasta nosotros mismos, que es como amar y aborrecer. O sea, así de distante, ¿no? Que no hay duda, ¿verdad? Que siempre es primero Dios. Pero entonces pasa eso, lamentablemente, que de repente como que se enamoran de algo, de alguien o algo, y ese amor que le daban a Dios, de repente se lo dan a alguien más. Entonces no, eso es completamente, eso ya es como idolatrar, ¿no? Entonces es muy importante no hacer eso. Entonces en este caso Jesús sabía, ¿verdad?, que hay unos que nada más lo siguen por conveniencia, o lo siguen, ¿verdad?, mientras las cosas están bien. Pues yo le estoy alabando aquí al Señor, ¿verdad?, que Él viene aquí en este pollino porque pues a mí me están diciendo, ¿verdad?, que hasta resucitó alguien de entre los muertos. Y no que alguien que había muerto y que estaba ahí, sino que ya tenía 4 días de muerto, como le pasó a Lázaro. ¡Wow! Pues yo quiero que Él sea mi Señor, yo quiero que Él sea mi Salvador. Pero de repente, ay, pues a mí no me hace los milagros que yo quiero. A mí no me da esto, nada que no, pues, o sea, pues estoy igual que antes. Y todo, no reconocen quién es su Señor. Y hasta eso, de repente ellos piensan que ellos son el Señor. No, Él es el Señor. Y lo reconozcas o no lo reconozcas, Él es tu Señor. Y Él te ama bastante. Y por eso quiere que lo sigas, ¿verdad? Porque Él sabe a dónde te va a llevar, al cielo. Entonces, algo que les quería mencionar, estas personas, vean, lamentablemente unas de estas, y por eso Jesús va a decir lo que va a decir después en el siguiente párrafo, es de que esas mismas personas, días después, así como acá le estaban clamando, Hosana al Hijo de David, Hosana, ¿verdad?, al Rey de Israel, unos días después iban a estar clamando, crucifícale, crucifícale. Qué cosas, ¿no? Qué voluble es la persona, ¿no? De repente un día está de buenas y el otro día está de malas, ¿ve? De repente un día amaneció con el pie derecho y otro con el pie izquierdo. De repente de repente tiene ganas de esto y de repente no tiene ganas. Y así bien voluble. Entonces por eso es que es bien importante que nosotros no seamos así, sino que nuestro cimiento, nuestro fundamento sea Cristo. Cristo es nuestra roca en el cual tenemos que estar fundados, nuestra casa fundada sobre la roca. Pues lamentablemente, entre ellos iba a haber muchos que iban a estar diciendo crucifícale, crucifícale. Entonces por eso mismo que Él sabe los corazones de las personas, Él continuando ahí en el pasaje, en el versículo 41 en adelante, después de esa entrada triunfal, porque uno pensaría, bueno, ¿por qué Jesús habla así? Si digo, le están adorando, le están recibiendo de una manera tremenda, bonita, pero Él sabe los corazones que cambian así rápido, lamentablemente. Entonces Él dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, vea, al verla, que dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses por lo menos tu día, lo que es para, ¿qué? Para tu paz. Sí, o sea, Él venía del cielo, veas, paz en el cielo, y de repente así como los ángeles dijeron, ahora paz en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Emmanuel está aquí, Dios con nosotros. Y Él dice, yo venía aquí para tu paz. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Cada vez más estrecho. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto que no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, cuando nosotros no reconocemos, cuando Dios nos está llamando, el Señor te necesita, ¿verdad? Arrepiéntete. Muchas veces Él lo predicó, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Muy importante, ¿para qué? Para estar bien con Dios, reconociendo a quién es su Señor Jesucristo. Pero ellos no reconocían realmente, ¿verdad? Era nada más para ver, bueno, aquí lo tengo a Él como mi solución, y así no hace las soluciones o las respuestas que yo quiero en mi vida, pues entonces ya no. Entonces fíjense que esta profecía se cumplió, ¿verdad? Esta profecía que aquí mencionó Jesús, más o menos como en el año 33, después se cumplió ¿en qué año? Como en el año 70 después de Cristo. Esta profecía se cumpliría exactamente cuando el emperador Tito
sitió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Rodeó la ciudad el 9 de abril. Ya mero vamos para el 9 de abril, ¿verdad? Rodeó la ciudad el 9 de abril para interrumpir el flujo de provisiones y atrapar a miles de personas que habían estado en Jerusalén para la Pascua y la fiesta del pan sin levadura que acababa de terminar. Ahora, esto estamos hablando de historia. El cumplimiento de esta profecía de Jesús da aquí. ¿Por qué? Porque no reconocieron el día de su visitación. Entonces hicieron eso de forma sistemática. Los romanos construyeron parapetos, que son vallados, que son como bardas, alrededor de la ciudad, y sometieron por medio de hambre a sus habitantes. No provisiones, aquí nada entra, nada sale, y pues ¿cómo? Entonces ahora ¿cómo vamos a comer? Imagínense que de repente eso hicieran en Silver Spring. Nada de nada. Y conste que no hay internet para andar pidiendo por fuera, aquí en online, aquí pido las cosas. No, nada, hermanos. Entonces, por medio de hambre, o te rindes o te rindes. Y eso pasó, hermanos. Los romanos dominaron así la ciudad durante el verano y derrotaron una por una a las diferentes ciudades, las diferentes secciones de la ciudad. La caída final de la ciudad ocurrió a comienzos de septiembre. Los niños padecieron de una forma, hombres, mujeres y niños padecieron de una forma brutal y murieron en decenas de millares. Los contados sobrevivientes fueron llevados para terminar como víctimas del circo romano y los espectáculos con gladiadores y leones, con víctimas de todo eso. Esos eran los sobrevivientes, los otros murieron. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, para que quede bien claro que cuando uno rechaza el llamado de Dios, Él quiere tu paz, Él quiere lo mejor para ti. Pero si no lo escoges a Él, si no te arrepientes, si no lo tienes a Él como tu Señor, la alternativa no es nada buena. Y uno tiene que vivir con las consecuencias de sus malas decisiones al rechazar a Jesús. Él quiere todo lo mejor para ti. Pero si lo rechazas, ¿cómo te va a dar a Él lo bueno? Si no quieres al bueno, ¿verdad? A nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, por eso que es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué ver al final esa entrada triunfal a Jerusalén? ¿Por qué habla después Jesús de esta manera? Porque Él, conociendo los corazones, muchos de ellos, ¿verdad?, eran tan volubles que sí, ahorita me adoran y después crucifícale, matando al Hijo de Dios. Y pasaron las consecuencias unos años más tarde, en el año 70. Entonces, tarde o temprano, ¿verdad?, cuando uno rechaza a Dios, tiene que uno que enfrentar las consecuencias de su equivocada decisión. Cuando uno no tiene a Jesús como su Señor, no lo puede tener como su Salvador. ¿Sí me explico? O sea, nadie puede tener a Jesús como Salvador si en primer lugar no lo tiene, lo reconoce como su Señor. Porque como les digo, a final de cuentas Él es Señor de todos. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Pero si lo reconoces y haces su voluntad, entonces Él te bendice. Entonces Él es también tu Salvador. Entonces, para terminar, recordemos la profecía en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Dice, alégrate, ¿cuánto? Mucho, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y ¿qué más? Y Salvador. Pues Él venía no nada más como rey, sino también Él venía a ellos como que, como su Salvador. Pero si no lo reciben, pues no. Dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, si el día de hoy, ¿verdad?, quieres reconocer que Jesús es tu Señor, ¿verdad?, es tu Rey, y quieres obedecer su llamado, ¿verdad?, bajando a las aguas del bautismo, para que también Él sea no nada más tu Señor, sino también tu Salvador, ¿verdad?, puedes pasar al frente, ¿verdad?, cuando el hermano de las alabanzas se lo indique, ¿verdad?, y si también hay una persona aquí, ¿verdad?, que tal vez no, usted ya lo hizo, ¿verdad?, pero se alejó y quiere, ¿verdad?, regresar, ¿verdad?, quiere reconciliarse con el Señor, también lo puede hacer, ¿verdad? O si usted es una persona, ¿verdad?, que tal vez o vino de otra ciudad, de otro lugar, ¿verdad?, que ya usted está bien con el Señor y todo, ha obedecido la palabra, pero quiere mover su membresía aquí, también ese es el tiempo en que lo puede hacer. Bueno, gracias y pues Dios los bendiga. Amén.